Gracias. Tiene la palabra asambleísta Raúl Abad. Gracias, compañera presidenta, señoras y señores asambleístas. De lo que escucho a los compañeros, con todas las disculpas, están equivocados. Aquí estamos hablando de la jubilación adicional al magisterio, que es otra cosa de la jubilación que da el IES. La jubilación adicional es que en el año 1964 el Magisterio Nacional firmó un convenio con el IES para aportar el 5% de la remuneración básica y el Estado ponía el otro 5% para tener un 10% para la jubilación adicional. Así es que no es que están poniendo la jubilación del IES, es la adicional. Pero cuando se da la ley de servicio público aquí, se acaba con la doble jubilación. Y desde ese entonces, ¿qué pasaba? Había un remanente en el IES y por eso que cuando la compañera Rocío Valareso presentó este proyecto de ley, era antes que se dé el trámite por un decreto ejecutivo del presidente de la República en el 2013. Por eso que estamos pidiendo archivo, porque están dándose a los compañeros profesores. No hay que venir a decir que no se está cumpliendo con el magisterio, se está cumpliendo, compañeros. Tocan cosas que duele escuchar. Cuando hablan que los profesores están en las zonas rurales y que no hay carreteros, no hablaban de Xoray, de Taday. Hay vía asfaltada, compañeros, vía asfaltada. Por favor, reconozco al asambleísta Pacheco, ha recorrido eso, es vía asfaltada. Echen este gobierno, por supuesto, que antes no había, pero ahora en la Revolución Ciudadana hay vía asfaltada hasta Xoray, donde usted menciona. No hay vía cimientos, discúlpeme, el gobierno de la Revolución Ciudadana llegó con la carretera allá. Y más aún, cuando dice, somos servidores públicos, antes de este gobierno, soy docente ecuatoriano. ¿Cuánto ganaba un docente? Trabajando 6 horas diarias, que eran 6 horas de 45 minutos, periodos, no horas. ¿Cuánto ganaba? $300, $400. Hoy, ¿cuánto gana un docente? Están entrando en la categoría más baja con $760 y según su capacitación van subiendo en el escalafón. Pero para la jubilación es mucho más aún. Por eso hay que leer las leyes, compañeros, y no hablar orando bonito para que me escuchen por la radio y la televisión. Se hizo la homologación del sueldo para que el descuento al docente ecuatoriano sea de la masa salarial y no del básico. Por eso que antes se salía con una jubilación de $1.500, $1.300. ¿En qué? En la jubilación, más del sueldo de $200 o $300 mensuales. No, compañeros, lo que se está haciendo ahora es que los bonos se dan a los que no tienen jubilaciones y está dando el Estado ecuatoriano, está dando esa bonificación, que son los 150 salarios unificados para el docente como para todo servidor público. La otra parte, hasta el 2016, que ya no hay la aportación del Estado para la jubilación adicional, se hace de la masa salarial para conjuntamente salga de ahí el aporte y salga con una jubilación digna, sin necesidad del bono. Esto, compañeros, tenemos que ver nosotros. El doctor Pozo decía una cosa de la cuestión de los señores jubilados de las universidades. Por supuesto, tiene que estar financiado por medio de las universidades, pero con el aporte del docente universitario, del académico universitario. Y se puso una transitoria en la ley, si usted se informa bien, que ahí dice, hasta el 2016 habrá esta jubilación para los docentes universitarios también. No eso habla solo del magisterio fiscal, sino también de los académicos universitarios. Cuando se trabaja 8 horas, doctor Pozo, las 8 horas reloj que se trabaja hoy, de 7 de la mañana a 3 de la tarde es 6 horas laborables en aula y las 2, la que usted decía, es para la planificación de las unidades de clase, de la malla curricular, de la atención a los padres de familia y a los discentes, y también para dar la materia de refuerzo cuando necesita el estudiante
estamos hablando en educación básica y bachillerato. A esas son las horas que trabajan los compañeros profesores y trabajamos los compañeros docentes ecuatorianos. Por lo tanto, yo pienso, y con lo que decía la compañera Valareso, es una verdad, y antes de eso lo apoyamos a la compañera, que había que pedir que la plata que era del docente ecuatoriano, que estaba en el IES, tenga que devolverse como jubilación adicional al magisterio. Una vez que este gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa, dio el decreto ejecutivo y se comenzó a dar ese dinero a los profesores que venían ahorrando por décadas, a lo mejor 3 décadas, 4 décadas, desde el 64 se les comience a dar. Es así que este rato no conviene que siga este proceso, sino pedir el archivo como pidió la presidenta de la comisión. Más aún cuando nosotros hablamos que en el 2016 va a haber todos los descuentos de las masas salariales, no se va a necesitar ya el bono, sí va a haber la remuneración necesaria para jubilar con dignidad al magisterio ecuatoriano, para jubilar y tenga su cesantía digna para su vejez. Eso sí se está haciendo y eso contempla en el decreto ejecutivo, que era un asunto que no era del gobierno, era cuestión del IES, y en ese entonces director del IES estaba el coidiario de los compañeros de Avanza, Ramiro González, y con él se habló, con él se discutió, con él se vio el mecanismo, con el señor ministro de Finanzas de ese entonces, para sacar, y esa porción que fue peleada por Rocío Valareso como docente, por Raúl Abad y muchos asambleístas docentes de aquí, se hizo realidad. El magisterio ecuatoriano está cobrando lo adicional, lo que corresponde a su ahorro. A partir del 2011, lo que no está haciendo el gobierno es depositar la parte que antes en el convenio lo tenía y lo venía haciendo, porque está prohibido por ley. Por eso que el docente ecuatoriano está ahora descontando de su masa salarial para incrementar su pensión y su pensión jubilar. Por eso que, compañera Presidente, yo respaldo la posición de Jimena Ponce, que vaya al archivo. Gracias, compañera Presidenta. Gracias, compañera Presidenta.